Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué placer, qué gusto poder encontrarnos nuevamente para repasar la lección de escuela sabática para esta semana, lección número 4. Vamos a estudiar los testigos de Cristo como Mesías. ¿Quienes dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado del cielo, el Mesías, el Cristo, el ungido, el que venía a salvar al mundo de sus pecados? Vamos a conocer quienes atestiguaron, quienes dieron testimonio de esta verdad. Muy bien, vamos sin más al estudio, acompáñame, ya casi iniciamos. Bien, gracias por continuar. Te invito a que me acompañes en oración para iniciar. Señor Santo, muchas gracias, oh Dios, una nueva oportunidad se nos extiende para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu libro sagrado y ahí encontrar hermosas promesas para nuestro tiempo. Queremos, oh Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad que es Cristo y que hoy podamos entender más acerca de tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, texto para memorizar esta semana, Juan capítulo 3 versículo 3. Ahí lo tiene en su pantalla. Dice, Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Importante declaración que le hizo Jesús a un hombre entendido en la letra, pero que necesitaba comprender más acerca del reino espiritual. La necesidad de nacer de nuevo, dejar el viejo hombre atrás y ser una nueva criatura en Cristo. Muy bien, vemos cómo Jesús proporcionó a la gente pues poderosa evidencia en respaldo de esas afirmaciones acerca de sí mismo, acerca de decir que era el enviado del cielo, el Hijo de Dios y quien pues venía para salvarnos de nuestros pecados. También recuerde usted aquella declaración importante en Juan capítulo 6, versículo 47 que dice, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Pues Jesús decía, yo soy en la vida, el que viene a mí, aunque esté muerto, pues vivirá. El que cree en Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eran importantes declaraciones que pues mostraban que Jesús era el enviado de Dios. Bueno, pero vimos más milagros que también Jesús dio como evidencia, recordará cómo convirtió aquella agua en vino en esa fiesta, en las bodas de Caná, que pues se gastó el vino y ahí Jesús, eh, por medio de el agua, pues ahí en las vasijas de agua, las convirtió en vino, también alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces. Pues eso es imposible. Bueno, para Dios no hay nada imposible y ahí estaba Jesús haciendo este milagro en favor de las personas también para que creyeran. Vimos cómo él sanó al hijo del noble, que se le acercó con duda al principio, pero después creyó y su hijo fue sanado también. Aquella historia impresionante de el hombre en el estanque de Bethesda, tantos años postrado. La pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Claro que sí, quiero ser sano. Y ahí pues sucedió el milagro, importante esa demostración. Los fariseos le acusaban por haber sanado en sábado, increíble. En lugar de compadecerse de este hombre, bueno, ahí vemos también la dureza del corazón de los que contrariaban a Jesús. También dio la vista al ciego de nacimiento. Qué impresionante el momento en que resucitó a Lázaro. Tenía ya 4 días de estar, de haber fallecido, ya pues día, ya era muerto de días. Y pues ahí también Jesús aseguró que Lázaro no se había desmayado, sino que realmente había fallecido y así pues le resucitó. Y ahí dice la palabra que muchos empezaron a creer, pero también esto generó mucho temor en el lado de los líderes religiosos, pues esto era una noticia impresionante. Así pues, el evangelista recurre a pues, variedad de personas, judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, pues personas con educación, sin educación, todos dando testimonio de quién era Jesús, porque Jesús no hacía acepción de personas, se acercaba al que era una persona
un noble, pero también a una persona que había sido despreciada por la sociedad. Y así, pues mostraba el carácter de Dios, el cual no tiene acepción de personas. Así también Jesús mostró cómo el Padre y las Escrituras eran testigos de su identidad, de quién era Él. Las Escrituras apuntaban a que Él era el Hijo de Dios. Bueno, vimos en Juan 1 que Él era el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. También el Padre, en el momento del bautismo de Cristo, ahí declaró Él, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Eso es muy importante porque una cosa es que alguien diga algo de Él y otra cosa es que, bueno, ya el Padre, en este caso, Dios afirma de que Jesús es el Mesías. Esto es muy importante. Esta semana vamos a adentrarnos en el testimonio de un hombre muy importante como lo fue Juan el Bautista. Van a aparecer otros testigos también, como lo fueron Andrés, Simón, Pedro, Felipe, Natanael, que ellos fueron conociendo a Jesús y es algo muy importante, Jesús ya los conocía a ellos. Un invitado especial tenemos para esta lección que es Nicodemo. ¿Recuerda usted? Un fariseo, un hombre letrado. Justamente el versículo de memoria, él se lo pronuncia a Nicodemo y pues vamos a ver esa necesidad de conversión, esa necesidad de transformación de nuestro corazón, de lo que significa la palabra un nuevo nacimiento, dejar el yo atrás y ahora pues seguir a Cristo. De eso se trata. Bien, vamos a continuar pues con el estudio de la semana. En Juan capítulo 1 nos habla acerca de Jesucristo como el verbo que se hizo carne, la existencia de Cristo antes de la creación. En este mismo prólogo aparece Juan el Bautista como un testigo de Jesús, un testigo de que Jesús era el Hijo de Dios. Algunos judíos de la época, piense usted, esperaban que vinieran dos Mesías, uno que era de índole espiritual o sacerdotal y otro de índole, pues, como rey o como gobernante político. Juan siempre dijo que él no era o no pretendía ser ni el Mesías ni el ungido, sino únicamente una voz que clamaba en el desierto. No se declaraba inclusive como profeta, sino uno que, citando el libro de Isaías, el cual menciona cómo se debe de allanar el camino para que pues venga uno, como bien él decía, mayor que él, que no era ni digno de atar pues sus sandalias. Así que los líderes religiosos enviaron a algunos a hacerle unas preguntas a Juan. Dice, ¿tú quién eres? Le hacían esta pregunta. Bueno, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, tampoco. Y le dijeron, bueno, pues ¿quién eres? Para que demos entonces una respuesta de lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y aquí es donde él declara, digo yo, soy la voz de uno que clama en el desierto y enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto es en Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Juan dejaba claro que él no era la luz, pero que había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz que venía y de preparar esa venida del Mesías. Juan capítulo 1, versículo 6 al 8, él dice, pues hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, de quién venía. Él claramente siempre mencionaba, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él decía, yo no soy el Cristo, yo vengo a mostrarles el camino de la salvación, en este caso Jesús. Además, importante mencionar que Juan bautizaba con agua de arrepentimiento, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Esto en Juan capítulo 1, versículo 26. Dice, Juan le respondió diciendo,
yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que Juan claramente, bueno, tenía claro cuando bautizó a Jesús y esa voz que pues se abrieron los cielos y esa voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento y el Espíritu de Dios descendía sobre él, pues esa era la certeza de Juan, que no era solo alguien diciendo, sino la afirmación del cielo que Jesús era el Mesías. Y otro señalamiento más acerca de la eternidad de Cristo, pues Juan dice en el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, ahí estaba Juan antes que Cristo predicando, pero en realidad Jesús era mucho antes que él en el tiempo. Jesús era el Hijo de Dios y Juan se limitó pues a señalarlo como tal. Isaías capítulo 40, versículo 3 dice, voz que clama en el desierto. Esa es la voz que él decía ser, uno que clama en el desierto. Preparad camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. En la antigüedad, cuando un rey iba a ir de un lugar a otro, iba alguien adelante preparando el camino, pues el camino podía ser muy quebrado, muchos huecos y la carroza iba a sufrir mucho y pues evidentemente iba a haber incomodidad para el rey. Así que iba adelante enviado que pues iba a arreglar ese camino para que pudiese pasar llanamente el que venía tras de él. Así venía Juan, pero preparando los corazones de los hombres. Vea qué importante la obra de Dios de que pues no solamente llegó Jesús eh, como Mesías, sino que llegó Juan previamente anunciando que él iba a venir. Y ese mensaje iba a estar en consonancia con lo que Jesús decía que venía a hacer. Pues Juan el Bautista decía, preparen sus corazones porque el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Bueno, ese era el mismo mensaje de Jesús, solo que por medio de él era que pues ese arrepentimiento iba a ser efectivo para el cielo porque él era el Cordero de Dios que iba a morir por todos aquellos que aceptaran ese sacrificio y pues se arrepintieran también de sus pecados. Isaías 53:7 hace una declaración del sufrimiento que iba a tener el Mesías, llamado también el Cordero de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De aquí Juan toma esa descripción, ese adjetivo a Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El deseo de todas las gentes dice cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el cordero de Dios. Una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Está en el deseado de toda la gente, es página 115. Juan estaba presentando un Mesías libertador, pero libertador del pecado. Y los judíos estaban esperando a alguien que los liberara del yugo romano. Así que el objetivo de Juan era cambiar esta idea acerca del Mesías para que entonces pudieran reconocer a Jesús y en él el cumplimiento de todas estas profecías relacionadas al reino venidero. Era importante que uno preparara el camino, que preparara los corazones, que anunciara el que venía. Ese era el trabajo de Juan. Y muchos prepararon su corazón, muchos se arrepintieron y se bautizaron en agua y después siguieron a Jesús. Este Mesías entonces, pues no sería un gobernante terrenal, vino a cumplir
todos esos tipos que estaban en el Antiguo Testamento, todos aquellos sacrificios que se realizaban diariamente y también en diferentes periodos, todos esos sacrificios, ese derramamiento de sangre inocente representaban a Jesús. Y este sacrificio era uno solo en favor de todos los que quisieran aceptarlos, en favor de todo el mundo y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo, esa relación que había sido dañada cuando el pecado entró. En Juan capítulo 1, versículos 29 al 37, encontramos cómo Juan mencionó estas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual está antes de mí, porque era primero que yo. Y dice que él no lo conocía, mas este fue manifestado para Israel. Por esto él vino bautizando con agua. También menciona cuando él dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo que el que veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y por eso es que Juan da testimonio de él. En otro evangelio, el libro de Marcos, capítulo 10 versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Primera Pedro 2:24, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Menciona aquí parte de lo que Isaías nos recalcó en esa descripción del Cordero de Dios. Aunque Juan el Bautista no conocía mucho de Jesús y de su ministerio, únicamente pues él cuando le bautiza dice que no le conocía y que supo que era el Mesías porque cuando descendió el Espíritu Santo permaneció sobre él, aunque él pues necesitaba conocer acerca más de Jesús, él tenía claro que era el Mesías y que era este que había venido en cumplimiento de la profecía. En el Antiguo Testamento se llevaba un corderito, un animalito inocente, en el altar de sacrificio. La persona misma que llevaba ese animalito es quien la sacrificaba. Quiere decir que si tenía algún tipo de vínculo con ese animalito, haberlo cuidado, verlo crecer, pues iba a sentir el dolor por tener que ese animalito expiar su pecado, sentir compasión de él y buscar alejarse del pecado, pues alguien tenía que pagar por eso y era ese ser inocente. Así también Cristo, un ser perfecto, inocente, pues fue llevado como un corderito al matadero para llevar nuestros pecados, para expiar nuestra culpa. Así, aquella escena de llevar este animalito al altar de sacrificio y tener que sacrificarlo, quizá las personas con sus hijos, y pues sentir ese dolor por ese ser inocente, así también nosotros debemos de contemplar, pues, medida la cruz del Calvario, porque allí fue donde Jesús fue sacrificado, cargó nuestros pecados siendo Él inocente. Y es algo que debemos analizar, reflexionar y también agradecer. Dos discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó por el camino. Juan les había declarado, este es el Cordero de Dios. Y bueno, muchas de las enseñanzas que Juan el Bautista hacía era apuntando a que recibieran a Jesús cuando él llegara. Bueno, ese momento ya estaba ocurriendo frente a sus ojos. Ahí estaba Jesús. Y así que ellos decidieron seguirle. En Juan capítulo 1, versículos 35 al 39 dice que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde moras? Y le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Este era un momento muy importante para estos hombres, pues
había llegado el cumplimiento de la profecía. Habían entendido, habían discernido lo que Juan el Bautista les había dicho. Todavía les faltaba mucho por comprender acerca de Jesús, pero esta era la oportunidad de seguir a este hombre que había sido anunciado hace ya mucho tiempo en los escritos de Moisés, Salmos, Proverbios y también pues lo que Juan el Bautista les estaba mostrando, les estaba enseñando. Ellos deseaban claramente estar con Jesús, pasar todo el día con él. Qué bonito momento. Estos dos hombres pues se encontraron con Jesús y quisieron pasar tiempo con él. Es algo que usted y yo debemos hacer, debemos anhelar, pasar tiempo con Jesús. Tenemos esa gran oportunidad cuando leemos su palabra. No sabemos qué les pudo haber dicho Jesús durante todo ese día, toda esa tarde, pero definitivamente empezaron a conocer a un hombre diferente. Fue tanto así que esta hermosa experiencia de esa tarde, pues ellos en su corazón desearon compartir esa experiencia con otras personas. Andrés, que era uno de estos dos discípulos, rápidamente se fue a encontrarse con su hermano Simón y le dijo, hermano, hemos hallado al Mesías. Juan capítulo 1, versículo 41. Y también, pues cuando Andrés llevó a su hermano Jesús, en este caso a Simón, el Señor demostró que lo conocía. Dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Jesús conocía y comprendía a Pedro. Esta era parte de la divinidad de Jesús. Jesús podía leer el corazón de las personas, sabía quiénes eran ellos. En este caso, conocía a Pedro, pues le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora vas a llamarte Cefas. Esto es muy característico de Jesús, el poder conocer a las personas que estaban alrededor de él. En Juan capítulo 2, versículo 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto es una pues característica de Dios. Dios es el único que conoce el corazón de las personas. ¿Cómo Cristo conocía el corazón de las personas? Bueno, porque era Dios con nosotros. No hay hombre, no ha habido hombre en esta tierra, sino Cristo con esa facultad, esa característica divina que es poder saber qué es lo que tiene la persona en el corazón. Así, Jesús conocía a cada uno de estos discípulos ya de antes, cuando ellos se presentaban, conocían quiénes eran ellos y así pues les iba enseñando más detalladamente cuál camino debían de seguir, cuáles eran sus problemas de defecto, qué debían pues hacer para ir avanzando en el conocimiento, para poder ser sus discípulos y mostrar también su carácter. Dice el deseo de toda la gente, si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Las multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Vea qué interesante que estos hombres no estaban contaminados por la religiosidad de pues los sacerdotes de ese tiempo, porque pues ellos eran los líderes religiosos, pero no tenían esa capacidad de discernimiento espiritual para saber quién estaba frente a ellos. Los prejuicios, el egoísmo, el orgullo, todo eso nublaba la vista de líderes, personas letradas en lo que eran las escrituras. Pero estos hombres sencillos, humildes, sin todos esos prejuicios en la mente, pudieron rápidamente detectar en Jesús palabras de vida, palabras refrescantes, esperanza, motivación para seguir adelante, cosa que nunca obtenían de estos hombres religiosos que más bien pues despreciaban a los que eran de menor pues educación, conocimiento religioso, despreciaban a los gentiles en gran manera. Y aquí Jesús vino con pues una actitud diferente, una actitud pues divina, mostrando el carácter de Dios
Y así pues estos hombres se sintieron atraídos por el maestro y deseaban seguirle y también dar testimonio a sus personas más conocidas de quién era él. Qué bonita oportunidad tuvo Andrés de llevar a su hermano a conocer a Jesús. No perdió tiempo en pues buscar a la persona más cercana en su familia, en este caso su hermano, y pues presentarle al maestro. Eso definitivamente fue la mejor decisión. Y Pedro, pues conocemos la historia de Pedro. Este es sin duda el mayor encuentro, el mejor encuentro que pudo haber tenido Pedro en su vida. Hay otro encuentro muy importante que se dio, el de Felipe y Natanael. Esto está en el versículo 43 y 40 al 46 del capítulo 1. Felipe era un hombre de Bethsaida, lo era también Andrés y Pedro. Él encontró a su amigo Natanael y le habló acerca de Jesús. Una importante misión que tenemos usted y yo, hablarle a nuestros amigos acerca de Jesús. Juan el Bautista, recordemos, había llamado a Jesús el Cordero de Dios. Andrés le había dicho a Pedro que él había encontrado ya al Mesías, al ungido, a Cristo. Pero Felipe llama a Jesús aquel en que escribieron Moisés y los profetas. Y además le añade el lugar de donde venía Jesús, Jesús de Nazaret. Esta referencia parece que contrastó mucho a Natanael acerca de la posibilidad de que Jesús pudiera ser ese que decían, pues que habían escrito Moisés y los profetas, porque tiene un prejuicio acerca de esta ciudad de Nazaret. Bueno, seguramente Natanael pensaba que un rey no vendría de un lugar tan apartado, inclusive mencionó si podía venir algo bueno de esa ciudad, asociándola pues con una ciudad que había mucha dificultad, muchos problemas sociales y demás, y entonces él no, en su mente no visualizaba cómo de ahí pudiera venir este que decía Felipe y que había escrito Moisés y demás. Entonces, estos prejuicios, claro está, pueden impedir a nosotros que apreciemos a las personas por lo que realmente valen. Quizá por alguna situación de alguna ciudad que hemos escuchado noticias y pues vemos o escuchamos que una persona viene de allí, quizá nuestra mente piensa que esa persona trae todos los males que ahí en algún momento escuchamos. Bueno, pues es básicamente lo que Natanael pensó de Jesús. En ese momento no vio nada nuevo viniendo de esa ciudad. Sin embargo, pues eso nos da también la oportunidad a nosotros de darle ese espacio a las personas, de darles esa oportunidad para que poder conocerlas, ¿no? Poder conocerlas sin no emitir juicios o prejuicios por situaciones que el entorno de esas personas tienen. Felipe no quiso discutir acerca de este pensamiento o esta declaración que tuvo Natanael, pero únicamente le dijo para que sus ojos comprobaran, para que tuviera certeza de esto, y le dijo, ven y ve. Y eso fue lo que exactamente hizo Natanael, fue y vio. Así que en el versículo 46 y 47 vemos este detalle importantísimo en el cual pues Natanael responde a esta invitación que le hace su amigo Felipe, se levantó y fue a verlo. Tuvo una decisión, pues él quería ver esto que le estaba hablando Felipe, porque Natanael era un hombre espiritual. Rogaba a Dios que pues le mostrara el camino, que le ayudara a discernir los tiempos en los cuales él vivía. Así pues, la amistad que tenía con Felipe fue más fuerte que estos prejuicios que él declaró, que él mostró cuando Felipe le habló acerca de Jesús. Y bueno, qué dicha porque su vida cambió por completo. Y aquí Jesús pronuncia unas palabras halagadoras acerca de Natanael, llamándolo un verdadero israelita en quien no hay engaño, según Juan capítulo 1, versículo 47. Esto pues un gran contraste con respecto a cómo Natanael se había dirigido acerca de Jesús, mientras que él tenía un prejuicio, Jesús pues lo halagó en términos de que sabía que él era un hombre sincero, un verdadero hijo de Dios, un verdadero israelita. Así pues, Jesús refiere haberlo visto bajo una higuera
Y esta pequeña información que le brinda Jesús a Natanael le convence a Natanael de que Jesús pues era el Mesías, era el Hijo de Dios, que Jesús lo había visto por iluminación divina a él estando allí, pues le demostró de que Jesús era ese hombre diferente. Pienso que Natanael, seguro bajo esa higuera, estaba pues rogando a Dios sobre alguna forma de determinar el tiempo en el que vivían, lo que pues Juan el Bautista estaba predicando. Muchas de esas cosas en la mente de Natanael podían haber estado pues preparando su corazón para este momento. Así que cuando Jesús se acercó a él y le dijo que lo había visto en aquella higuera y que pues él era un verdadero israelita, eso pues le conmovió en el espíritu y lo convenció acerca de la persona que era Cristo. Y posterior a esto, Natanael pues hace una confesión y le dice, Jesús, Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. Note cómo cambió aquella pues perspectiva o aquel prejuicio que tenía Natanael acerca de Jesús. Ahora pues le llama Maestro, Hijo de Dios y Rey de Israel. Este discípulo decidió seguir a Jesús. Después de este pequeño corto encuentro, se empezó a tejer una importante historia de este que era amigo de Felipe y tuvo esa dicha de encontrarse con Jesús. Vamos a conocer el testimonio de un hombre muy importante que encontramos en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 21. Ahí encontramos la historia de Nicodemo. Nicodemo era un hombre importante del Sanedrín, era un hombre acaudalado, tenía una posición de respeto en el Sanedrín. Nicodemo tenía un criterio acerca de Cristo. Él creía que Jesús tenía pues origen divino por los milagros que él hacía. Es decir, que los milagros que Jesús hacía, todas esas sanaciones, curaciones y demás, pues provenían de Dios. Por lo tanto, eso le permitió a Nicodemo tener una apertura de conocer mejor a Jesús, a diferencia de sus colegas en el Sanedrín que rechazaban por completo inclusive los milagros de Cristo y buscaban ocasión para matarle por esos milagros. Nicodemo tenía una perspectiva diferente de Jesús. Le llamaba la atención y creía que estos milagros sí venían de Dios. Sin embargo, él tenía la duda de que si Cristo era el Mesías, el ungido, el que se había prometido en el Antiguo Testamento. Una declaración que le hizo Jesús a Nicodemo, siendo él un letrado pues, en el Antiguo Testamento, en todo lo que el pueblo judío conocía y enseñaba, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Si no lo haces, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo hace esta pregunta, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su mamá? Aquí Nicodemo pues tenía una interpretación equivocada del concepto espiritual que estaba hablando Jesús, pues Nicodemo se estaba refiriendo al parto natural de un bebé y Jesús se estaba refiriendo del nacimiento del Espíritu. Puede ser que tal vez estaba probando qué es lo que estaba diciendo Jesús. Sin embargo, vemos que pues no estaba acertando en pues en la enseñanza que tenía Cristo para él. Aquí Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque, claro, lo que es nacido de la carne, pues carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí es donde le hace la diferencia con respecto al parto de una mujer con su hijo y el nacimiento de una conversión del corazón, un corazón nuevo, un nuevo pensar, una nueva forma de vivir, de esperar el reino de Dios. Y aquí pues Nicodemo continúa con la pregunta, bueno, ¿cómo puede hacerse esto, maestro? Es importante reconocer esto, ya que estaba siendo enseñado por Jesús y él reconoce que él es un maestro. Esto es muy importante. ¿Cómo puede hacerse esto? Dice el versículo 9 del capítulo 3. Y Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos.
y no recibís nuestro testimonio. Si yo te digo cosas terrenales y no las crees, ¿cómo entonces vas a creer las cosas celestiales? Pues nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés así levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo tiene la situación que tienen todos los seres humanos. Es necesario nacer de nuevo. No podemos seguir nuestra naturaleza carnal y entrar en el cielo. Necesitamos nacer en el Espíritu, en ese Espíritu vivificador. Qué bueno saber que esta enseñanza que le dio Jesús a Nicodemo, pues caló en su corazón, porque él llegó con un espíritu dispuesto, a diferencia de otros, pues del Sanedrín, que siempre buscaban ocasión de acusarle. Nicodemo llegó con una actitud diferente, llegó una actitud pues ignorante en cierto aspecto, pero sumiso a lo que Jesús le estaba enseñando, porque él lo reconocía como un maestro. Solo le faltaba reconocerlo como el Mesías. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual usted y yo nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Así como Nicodemo se enfrentó a Cristo esa noche, nosotros debemos de ir a Él y reconocerlo como nuestro Salvador, como el único que puede rescatarnos de nuestros pecados, como el único que le puede dar sentido a nuestra vida, como el único que lleva paz verdadera a nuestro corazón. Es necesario que hoy nazcas de nuevo. Vamos a orar para terminar. Gracias, oh Padre, por la hermosa enseñanza de esta semana. Gracias porque aprendimos más de los testimonios de muchos que estuvieron con Cristo, así como Andrés, como Pedro, como Felipe, Natanael y también Nicodemo, mencionando inclusive también a Juan el Bautista, que pues dio testimonio de que Jesús era el Mesías. Hoy queremos nosotros dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo para rescatarnos de nuestros pecados. Gracias por esta hermosa enseñanza esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hasta pronto, si el Señor así lo permite.